Hola, soy Clara Jiménez Cruz y vengo a hablarte sobre cómo evitar las fake news. Soy la cofundadora y CEO de la Fundación Maldita.es. La Fundación Maldita.es lucha contra la desinformación, intenta construir confianza y dotar de información contrastada y de evidencia a los diferentes actores que tienen que ver en esto de la desinformación, los ciudadanos, los medios, las instituciones, las plataformas, para intentar crear un ecosistema informativo un poco más limpio que nos permita a todos tomar decisiones con toda la información en la mano. Bueno, vivimos en la época en la que todo el mundo habla de fake news. Yo prefiero hablar de desinformación. Cuando hablamos de fake news o de noticia falsa, le estamos dando cargo de noticia, si queréis verlo así, a algo que es mentira, que nunca ha pretendido ser noticia y por lo tanto preferimos hablar de bulos de la misma manera que preferimos hablar de páginas web que publican desinformación y no de medios. Es verdad que la desinformación ha existido siempre, pero hay que tener en cuenta que la irrupción de Internet y de las redes sociales ha cambiado mucho la manera en la que consumimos las noticias. Fíjate, para mí la desinformación y la polarización son un poco un círculo vicioso. La desinformación genera polarización, la polarización genera desinformación. Y cuando entramos en ese círculo es muy difícil salir porque en realidad nos vamos creando casi nichos de opinión. Si a mí me han desinformado con una cosa y eso ha hecho que yo me coloque en un lado del espectro político y que me polarice mucho hacia un lugar, va a ser muy difícil que me reenganche. El término medio, la zona gris, la gente que está en la mitad, cada vez es más estrecho. Y es más estrecho para la ciudadanía, por un lado, que efectivamente se ha polarizado y creo que en España eso es evidente con determinados temas, pero también para los medios de comunicación. Cuando a un lector no le gusta que has publicado algo de su lado, te deja de leer y cuando lo publicas del otro te deja de leer y eso va haciendo ese término medio muy estrecho. Cuando la gente toma decisiones en su vida diaria, cuando va a votar, pero también cuando decide cómo educar a sus hijos o cuando decide qué compra, qué consume, si se hace o no, si hace un seguro privado, si va a un hospital o a otro, si decide que quiere pasar las vacaciones en un lugar o en otro o comprar una marca u otra, necesitamos que tengan todos los datos a la hora de tomar esa decisión final. La desinformación afecta a cada estrato de tu vida y eso puede suponer que tú decidas comprar una pasta de dientes u otra, o que decidas, por ejemplo, dejar un tratamiento contra el cáncer porque te estás tratando con homeopatía. Cuanta más información consumamos que sea basada en la evidencia, que esté contrastada y que sea información de calidad, más sencillo es que podamos entender al que tenemos enfrente. Que a la hora de vivir en este ecosistema polarizado en el que estamos, no nos polaricemos todavía más, sino que entendamos cuáles son las razones o las posiciones del otro, sin necesariamente compartirlas, pero probablemente eso nos ayude a generar un ambiente más sano de convivencia, que es algo que todos vamos a valorar. Las anclas informativas son aquello que nos ayuda a distinguir entre lo que es información y lo que no lo es. En el periodismo de hace 15 años eso era relativamente sencillo. Tú ibas al kiosco, había periódicos, sabías que dentro de esos periódicos, en general, había información. Tú ponías la tele, veías la cabecera del telediario y sabías que lo que venía ahí era una hora de información. Escuchabas los 6 pitos de la radio a las en punto y sabías que ahí había un boleto informativo. Y más o menos eras capaz de delimitar con esas anclas a las que aferrarte lo que era información de lo que no lo era. Ahora llevamos un cuadradito así pequeño en el bolsillo 24 horas, 7 días a la semana en el que todo el rato nos están apareciendo noticias o cosas que tienen aspecto de noticia. Lo que hemos perdido es el ancla, eso que nos permitía a los lectores y a los ciudadanos a distinguir entre lo que era información de lo que era otra cosa. Se ha democratizado la información, podemos acceder a múltiples fuentes de información en todo el mundo, pero también se ha democratizado la desinformación. Y los ciudadanos han perdido esas anclas que les permitían distinguir entre lo que era real y lo que era falso. Si tú te fijas en el cuadrado del móvil, en un bulo, en una web que se dedica a publicar desinformación, el aspecto que tiene en tu móvil es exactamente el mismo que el que tiene una noticia en un medio de referencia. ¿Por qué? Porque además en esa pantallita tan pequeña es muy difícil ver los contextos, saber si lo que está publicado al lado de esa noticia te ayuda a distinguir si tienes que confiar o no tienes que confiar. Las anclas han sido muy importantes a la hora de educarnos para consumir información.
y en el mundo digital y en el móvil desaparecen. Por eso es tan importante aprender a encontrar otras maneras de discernir entre lo que es real y lo que no lo es. Ha cambiado tanto el ecosistema en el que consumimos que tenemos que ser, uno, conscientes de ello como ciudadanos y como consumidores de información, y dos, tenemos que reaprender a cómo consumimos para que no nos la cuelen. Reaprender a consumir información y, sobre todo, a no consumir desinformación no solamente es posible, sino que es extremadamente importante para elegir opción política, que es lo primero que nos viene a la mente, pero no solamente para eso, para, por ejemplo, que no nos la cuelen con timos online, esos mensajes de WhatsApp que nos llegan supuestamente de nuestro banco o de SMS que nos llegan de nuestro banco y que al final lo que intentan es quedarse con nuestros datos y con nuestro dinero. Hay algunas cosas que cualquiera en casa puede hacer. De primeras es que si algo te llega y no lo estás consumiendo en un medio que conozcas y que sepas que es fiable, lo pongas en cuarentena. Lo siguiente es que te fijes no solamente en el titular, porque tendemos mucho a hacer eso que se llama doom scrolling, que básicamente es tirar y tirar y tirar y tirar cuando estamos leyendo y solamente leernos los titulares de una web. Tengamos en cuenta que el cuerpo de la noticia también hay que leerlo y que una de las herramientas que utilizan los malos es desinformar en el titular porque saben que solamente leemos titulares. La tercera es las grandes exclusivas, cuando las publica un medio, luego todos los demás las replican porque son información importante. Si tú has encontrado una súper exclusiva que solamente publica una web en Internet, lo más probable es que sea un bulo. Sigamos por ahí. A veces, algunas de esas webs lo que están haciendo es humor, pero si no pillamos el chiste, pues igual nos quedamos con una información que es mentira. No nos tiene que hacer gracia, pero tenemos que ver el contexto. Mira otras noticias que hay en esa web para entender si es una web satírica o si es una web que se dedica a publicar cosas que no parece que tengan mucha fiabilidad. Y por último, si no estás seguro de que algo sea real, no lo compartas, porque tú también eres responsable como ciudadano a la hora de consumir y de distribuir la desinformación. No eres el único, pero también eres responsable. Y es importante colaborar en no hacer ese compartir rápido en WhatsApp, sino parar, frenar, pensar 10 segundos y lo más probable es que no compartas nada, fíjate. No te asustes, que no significa que no te puedas creer nada de lo que lees en Internet o de lo que consumes en medios de comunicación tradicionales. Evidentemente, hay buen periodismo ahí fuera y hay información que puedes consumir de manera segura. Solo hay que aprender a distinguirla. Pero sí es importante que prestes atención a dónde estás consumiendo la información. Y luego, esta ya es una recomendación casi personal. Yo creo que en el mundo en el que vivimos es importante que hagamos una dieta informativa variada. Si solamente consumimos lo que encontramos en Twitter, probablemente el algoritmo está decidiendo cuál es nuestra dieta informativa. Si solamente consumimos un medio de comunicación, probablemente ese medio de comunicación está decidiendo cuál es nuestra dieta informativa, porque ese es su objetivo. Si decidimos, sin embargo, consumir diferentes medios y ser nosotros los que activamente elijamos nuestra dieta informativa, es mucho más probable que estemos mejor informados.